Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un nuevo capítulo de esta historia. Bueno, sin nada más que decir, empezamos. Capítulo 7. Inko. Ese día en el parque, su hijo había golpeado con dureza la cabeza contra el cemento. A Inko le gustaría creer que ella había estado vigilando a su hijo de manera decente, pero no dominante, desde entonces. Cada 2 días más o menos, Inko incluso hacía una pequeña oración para que fuera en ese momento en que la peculiaridad de su hijo se había despertado. Si no, no está muy segura de poder manejar el dolor que vendría con una enorme cicatriz en la parte posterior de la cabeza de su hijo. Bueno, tal vez culpa sería la mejor palabra para no observar completamente a su hijo. Pero, Inko tendría que admitir que hubo algunos cambios que notó. Nada importante, ni perturbador en absoluto, pero algunas cosas se sentían mal. Al principio era la forma en que comía, no tranquilo y poco como de costumbre, pero casi hambriento, y grandes porciones, lo que sorprendió a Inko cuando lo vio comer tanto y no dejar un chatarra. Tenía un poco de miedo de que su hijo se volviera un poco gordito como lo hizo su madre, pero su apariencia nunca pareció cambiar, además de un pequeño crecimiento repentino aquí y allá. Lo siguiente que notó fue lo rápido que estaba ganando peso. Había pasado de 300 libras a 1,298 libras en aproximadamente un año. Hizo una mueca al recordar el costo de reemplazar todo y mudar la habitación del apartamento al piso inferior. La mayoría de los edificios estaban reforzados para contener 1 tonelada más o menos, pero ella no quería arriesgarse a aplastar accidentalmente a los vecinos. Inko no era rica de ninguna manera, pero sus padres le dejaron una cantidad de dinero bastante decente, y una buena parte del seguro de vida la había fijado durante muchos años, y tenía un pequeño trabajo agradable que pagaba bien. Eso, y los cheques que recibe de él, la idea de él dejó un sabor dulce casi amargo en su boca. Nunca sabría cómo un ángel como Izuku podía venir de él. Incluso el recuerdo del padre de Izuku le traería ese amargo mordisco a su corazón, enojada consigo misma por ser una tonta y amarlo solo se sumaba al mordisco de sus recuerdos y menciones. Ella dejaría esos pensamientos a un lado, mientras estaba de pie en la cocina cortando cebolla verde para la cena de hoy. La siguiente cosa extraña fue cómo a su hijo le empezó a gustar la carne, el bistec, el cerdo, el tocino, cualquier cosa que pudiera nombrar era probablemente una carne que le encantaría a su hijo. Era bastante inquietante que el niño pequeño pudiera comer grandes trozos de carne o hamburguesas que eran bastante raras. Eso había provocado lo preocupante, que Izuku podía saborear lo fresco que estaba algo, casi como si pudiera decir desde el primer bocado, cuando esta criatura había muerto y cuánto tiempo estuvo congelada y esas cosas. No le molestó que ella notó algo que parece saber debido a la peculiaridad relacionada con el estómago que tenía su hijo, como parecía decirle el médico. Oh, eso le recordó a Inko mientras hacía una pausa en su corte. Del incidente hace un tiempo, como su hijo se había estrellado el estómago contra un poste o algo mientras saltaba de los toboganes de alta resistencia en el parque cercano. Estar en una sociedad donde, fácilmente podrían existir individuos que pudieran pesar hasta unas pocas toneladas. Los toboganes, escaleras, automóviles y la mayoría de las cosas ahora tenían una versión especial para una fácil compra. Ese pequeño parque decente al final de la calle tenía un buen parque pequeño para aquellos con super rasgos, ya sea velocidad, fuerza o incluso peso. Inko sintió que su corazón casi se daña cuando recibió la llamada de su amiga Jessica de que tenía que llamar a una ambulancia para su hijo. Se había apresurado en medio de una llamada para ir a ver a su hijo. Esperó pacientemente mientras los médicos realizaban la prueba con cuidado, casi enviando a su hijo a una máquina de resonancia magnética, antes de que uno de los médicos señalara que, debido a la naturaleza desconocida de esta peculiaridad, no era una buena idea, citando que tenía un hijo que endureció su piel como el acero y la resonancia magnética casi destrozó las entrañas de los pobres niños. A través de una revisión más larga pero exhaustiva había llevado a la conclusión de que la barra había causado daño a una parte del cuerpo relacionada con Kirk, que se había curado rápidamente por sí sola. Inko, HMMMMD. Mientras abría el gabinete, un poco de alegría llenó su pecho una vez más al saber que su hijo tenía una peculiaridad con la que parecía poder curarse a sí mismo. Gracias a Dios ella lo alimenta también, supuso. Sin embargo, algo que fue más tranquilizador fue el hecho de que cuando alguien se había mudado al apartamento de arriba, solo unos días después Izuku había comenzado a caminar a casa con la chica azul, y en una semana incluso habían comenzado a ir al arcade.
juntos y demás, mientras levantaba la tabla de cortar y vertía las cebollas en una sartén de tamaño decente mientras sus pensamientos vagaban hacia el viejo amigo de Izuku, Bakugo. Esos dos, siempre iban y se metían en pequeñas aventuras cuando eran más pequeños, pero a medida que crecían, ella notó que su hijo se lastimaba cada vez más en esas aventuras. Mantuvo la boca cerrada. Con el tiempo, se dio cuenta de que su hijo salía cada vez menos con ese pequeño fogoso. Aún le encantaba ir a visitar a Mitsuki y tomar el té con ella, sin embargo, debería ir y tomar prestada algunas de esas muy buenas bolsitas de té que tiene Mitsuki. Mientras terminaba la carne con cebolla verde, sonrió tomando unas cucharadas enormes en el tazón de plástico grande favorito de Izuku y colocándolo sobre la mesa mientras comenzaba a prepararse un tazón mientras decía Izuku querido, cenas listas. Con la puerta abriéndose y el sonido de los pasos de sus hijos, ella se da vuelta y se ríe sintiendo los brazos de su hijo envolverla y abrazarla antes de que él diga gracias por hacer mi plato, mamá. Mientras él se apresura a la mesa para comenzar a comer algo, ella le da una sonrisa radiante y dice de nada, querida. Mientras la madre y el hijo se sientan a comer allí una deliciosa comida. Capítulo 8. Años 12, 14. A pesar de la gran brecha de tiempo, a pesar de disputas menores como Chloe haciendo trampa en un juego, o Tres o Izuku en un ataque de murmullos, mientras intercambia ideas sobre los poderes de varios héroes que se muestran en todo el mundo, desde el héroe rumano Vlad, el Nobel. Para el infame y ahora bajo custodia ex-héroe británico, King Card, quien fue arrestado por múltiples fraudes, peleas organizadas y fuerza excesiva sobre un espectador inocente. Ya sea de esto a lo otro, la pequeña carpeta de Izuku se había vuelto mucho más ordenada, y se había convertido más en una carpeta que cualquier otra cosa en este punto, pero como Chloe señaló a la tierna edad de 12 años, algo le sucedió a esa carpeta, algo tan pequeño como conseguir salsa accidentalmente, o empaparse por ella jugando con él, así que a lo largo del año, los pequeños cuadernos que Izuku guardaba con él se pusieron en un cuaderno barra carpeta mucho más grande que guardaba en su habitación. Lo cual, tomó un poco más de trabajo, pero la garantía de seguridad valió la pena. De los 10 a los 12 años, además de que Izuku alcanzó las 1500 libras y un evento singular y singular que solo la criatura que crecía dentro del niño pequeño en su estado sin sueños podía notar. Una araña con un extremo negro brillante grande y redondo con una marca de muerte roja arrastrándose sobre su anfitrión mientras duerme, la araña arrastrándose bajo la camisa del niño y descansando mortalmente quieta mientras su anfitrión inhala y exhala lentamente, permaneciendo así de mortalmente quieto hasta que su anfitrión gimió y se volvió de costado provocando que la araña entrara en pánico, ya que muerde con dureza, lo que hace que el niño se queje y se golpee el pecho ligeramente, aplastando el insecto debido al peso que cargaba con su mano. Pero la carga útil mortal ya se entregó. La carga útil hizo poco para el simbionte que frenó el efecto e incluso absorbió parte del veneno y los anuló. Pero, esto no haría que la picadura de esta pequeña araña fuera tan importante. Fue lo que el subconsciente de este simbionte encontró al presionar a su cerebro anfitrión para obtener información sobre la criatura que lo mordió. Cuando el subconsciente autónomo finalmente encontró las arañas en la base de conocimientos bastante grande de los niños, sintió que algo parpadeaba en su interior mientras observaba recuerdos de documentales, piernas delgadas que le recordaban las armas y los dientes que su raza usaba en varias formas, las redes giraban le recordaba la sustancia como una cuerda que podía usar. Incluso dormido, incluso en este mundo alienígena, Venom encontró algo que le agradó. Venom, a pesar de su odio por el niño de ojos rojos, a pesar de su determinación y tal, encontró un interés en este mundo, un interés que mantendría cuando finalmente despertara y viera todo lo que su anfitrión había hecho y dónde estaba. Pero eso no sería en el 11º o 12º año de existencia continua de su anfitrión. Entonces, incluso en su estado sin sueños, donde solo esas emociones sonaron a través de la criatura afectada por lo que su anfitrión sintió e hizo de todas las maneras, pero eso es aparte del punto, mientras avanzamos suavemente hacia nuestro tercer año. Donde ambos, Chloe e Izuku alcanzaron la edad de 13 felices y ansiosos. Bien por la pubertad. Aquí, ocurre un cierto momento entre los dos que atrapa el futuro como héroes juntos y qué tipo de relación heroica mantendrán.
En medio de un caluroso día de verano, cuando el helado se derretía y los apagones rodaban por la ciudad en olas, cerca de la playa sobre la que se construyó esta ciudad, los dos esencialmente estaban en la playa. Chloe, en traje de baño azul e Izuku en un par de bañadores Olmig corrían ansiosamente hacia el agua, Izuku tapándose la nariz mientras espera a que Chloe llegue al agua, y golpea su mano lo más profundo que puede en el agua sonriendo. Mientras apunta su otro brazo directamente a la pelirroja, se pregunta y casi con un siseo, el agua es succionada por su mano, su cabello lentamente se convierte en medusa como zarcillos de agua, mientras una manguera de agua vibra de su mano y golpea a Izuku. El agua fría y la fuerza que golpeó hicieron que Izuku temblara y gimiera mientras la arena se abría a su alrededor suavemente mientras más y más agua lo inundaba. Sin saberlo, el agua fría y la presión en realidad fueron un poco calmantes para el simbionte inconsciente debajo de la piel de Izuku. Verás, durante los calurosos días de verano, Chloe intentaba usar su poder para derribar a Izuku o simplemente derribarlo, pero debido a su inmenso peso que ahora alcanza las 1,700 libras, debido a la simple densidad del simbionte dentro de él, era bastante difícil. Durante unos 15 minutos, diferentes flujos de agua chocan contra el cuerpo de Izuku, solo las veces que hacen una pausa son cuando Izuku cambia a otro lado debido a que le duele un poco en uno, Izuku jadeando para respirar también fue un descanso, pero apenas a los ojos de Chloe la maestra del agua. Una vez que terminaron, ambos completamente empapados y una pequeña zanja ahora hecha en la arena mojada mientras se alejan Izuku sonriendo e iluminando el mundo a su alrededor como lo hace, Izuku y gira su cabeza hacia Chloe y pregunta a Chloe. Lo que recibe un de vuelta cuando Chloe se limpia la arena de la pierna como un permiso para continuar como él dice. Tu peculiaridad es genial. Oye, Chloe, ¿nunca me has dicho exactamente por qué no quieres ser un héroe? Quiero decir. Creo que serías un gran héroe. Chloe parece ponerse tensa, la parte posterior de su cuello se contrae mientras gime. Sintiendo una conversación que ha llegado decenas de veces antes de que ella diga vean, no vamos a tener esta conversación de nuevo. Simplemente no quiero que él sea un héroe. Izuku inclina la cabeza hacia un lado mientras una expresión de confusión cubre su rostro debido a la emoción confusa, y el intento de hacer reír a Chloe mientras dice quiero decir, Chloe, serías una gran heroína. Chloe gime mientras mira el rostro suplicante de Izuku. Mientras Chloe estaba allí en un frustrado silencio. Algo se le ocurrió, tal vez alguna idea o comprensión que le envió el cruel dios de este mundo. Ella era la única amiga de Izuku, ¿no es así? Se dio cuenta de que Izuku la necesitaría cuando gruñó y dijo, tal vez. Oye, ya que sabes todo lo que hay bajo el sol, ¿por qué no me dices cómo ven la universidad y la mierda la escuela de héroes? Izuku cruzando los brazos mientras mira al suelo con los ojos entrecerrados y comienza a murmurar durante unos segundos y mira hacia arriba, sus ojos ansiosos se fijan en los de ella como un indicio de, la determinación persiste detrás de esos orbes verdes mientras dice podrías hacer héroes. Durante un año, y luego cambia a general, eso significa que si entras en UA como yo, serás dorado. La ira, se reduce a solo un suave suspiro cuando finalmente llegan al concreto y dice, ¿solo un año, trato? Ella dice mientras extiende su mano meñique, mientras Izuku salta y extiende su mano y envuelve su meñique alrededor de su sonriente mejilla con mejilla mientras él dice, trato. Ahora vamos a comer, todo ese chapoteo me dio hambre y desde allí el comportamiento amistoso regresó mientras ella gime y arrastra las piernas y dice bro, comes todo el tiempo, ni siquiera nadaste judías verdes. Izuku se ríe, el rubor se extiende por su rostro un poco avergonzado. Mientras se rasca la parte posterior de la cabeza y dice mamá dice que soy un niño en crecimiento, solo para que le arrojen una sandalía por la respuesta cursi mientras gruñe y lanza una mirada burlona a la sonriente Chloe. En general, un buen año en el que dos niños sellarían su destino.